Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Veamos el tema Francisco, menor y siervo. El sentido generalizado del término menor en cuanto estaba en el ambiente, su significación de relativo, el que está por debajo, es el que predispuso a Francisco para que pudiera captar el verdadero sentido evangélico de la minoridad. Esta actitud menor, tan fundamental como compleja, representa el núcleo del Evangelio. De ahí que Francisco lo asumiera en su misión de anunciador de la buena noticia y lo considerara imprescindible para los que habían optado por la nueva dinámica del reino. Los invito a que veamos el subtema: si no se hacen como niños. La minoridad o la pequeñez viene propuesta por Mateo como un valor sin el cual es imposible entrar en el reino. El cambio exigido para ser capaces de escuchar y comprender la buena noticia pasa por hacerse pequeño como el niño propuesto por Jesús, del que nos habla Mateo en el capítulo 18, versículos 2 al 3. Pero en este ejemplo no todos los pequeños son iguales, sino que admiten grados. Veamos el primero. En primer lugar están los pequeños, los menores, esto es, aquellos que ni son ni se tienen nada, como el niño que Jesús pone como ejemplo. Son en general los pobres, todos los hombres y mujeres aplastados por la necesidad material, los marginados por la imposición social, los arrojados fuera de los ámbitos de encuentro entre los hombres, los últimos en la jerarquía social, los perdidos y aplastados de la vida, los leprosos, los hambrientos, los que nada pueden con sus fuerzas. Son los primeros desde el punto de vista de las bienaventuranzas, desde el misterio de Jesús que se rebaja hasta hacerse uno de nosotros. Ellos son los privilegiados, los verdaderos menores y, como tales, los capaces de entrar en el reino. Francisco era consciente de que no pertenecía a esta clase de menores, pero que eran el ejemplo para asumir su propia minoridad. Por eso anima a los hermanos a que experimenten el gozo de convivir con estos marginados, aspecto que podemos encontrar en la primera regla o regla novulada en el capítulo 9, parágrafo 2. Segundo elemento. En un segundo lugar están los que se hacen niños, es decir, los que se humillan y se abajan, los que dejan su grandeza y se convierten voluntariamente en siervos. El proyecto menor de Francisco va en esta dirección. A los que son menores por naturaleza, su misma pequeñez les impide hacer esta opción. El proyecto franciscano es para aquellos que, pudiendo hacerse grandes, optan por el camino de la pequeñez y la minoridad para responder a la llamada de Jesús y testimoniar libremente el misterio de su reino. En tercer lugar, se encuentran los que acogen a los niños y pequeños, es decir, los que hacen de la minoridad un signo del servicio y la acogida. En esto no hacen sino seguir las huellas de Jesús, que se hizo menor, pequeño, en medio de nosotros, y asumió en su camino a los que son realmente pequeños, es decir, a los necesitados. Esta minoridad opcional por la que optó Francisco y los suyos coloca a la fraternidad en el grupo de servidores de Jesús, que, a ejemplo suyo, tratan de servir a los demás, sobre todo a los pequeños. Vamos a un siguiente aspecto, subtítulo o subtema, titulado, así llamado Jesús el siervo. La figura de Jesús como siervo es la raíz teológica, es decir, desde la fe, de la minoridad servicial. La imagen del Dios humillado al hacerse hombre que Pablo nos ofrece en el tremendo himno de la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 11. Juan nos lo da en el relato del lavatorio de los pies, en el capítulo 13, versículos 1 al 17. En este mismo contexto de la última cena como expresión de la entrega total al servicio del reino,
Lucas refiere la disputa entre los discípulos por ver quién es el mayor. La propuesta de Jesús es contundente: el que sirve siempre el menor, y yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Lucas 22:27. Estas imágenes de Jesús como siervo, como empequeñecido para entregarse a los hombres, son la culminación de un largo camino donde el Mesías es propuesto como siervo de Yahvé. Pero el que sirve, el que quiera ser el mayor, que se ponga al servicio de todos. Ahí está la grandeza del hombre, en la actitud de servicio, porque el servicio es una expresión de amor. Es una expresión de amor al estilo de Jesús, que siendo rico se hizo pobre y que siendo eterno se hizo temporal en su dimensión humana. Ahora bien, en el poema del segundo Isaías se van desgranando las actitudes que acompañan la misión del siervo, consagrado por entero a levantar a los abatidos y a llevar la luz a los ciegos, soportando las pruebas hasta ofrecerse voluntariamente en sacrificio por los demás. Así lo podemos constatar en el capítulo 42 de Isaías, versículos 1 al 7, capítulo 49, versículos 1 al 6, capítulo 50, versículos 4 al 9, 52, versículos 13 al 15 y 53, 1 al 12. Teniendo como telón de fondo esta visión del Mesías, la escena del lavatorio de los pies recobra todo su significado. Como una parábola en acción, nos revela lo fundamental de Jesús, su minoridad puesta al servicio de todos. Sin embargo, esta pequeñez servicial no deja de ser un resumen de toda su vida, muerte y posterior glorificación, presentado en su mansedumbre y humildad de corazón. Mateo 11:29. Es el que anuncia la salvación a los pobres. Lucas 4:18. Poniéndose al servicio de esta misión. Lucas 22:27. Hasta sus últimas consecuencias. Juan 13:1. Por eso es tratado como un malvado. Lucas 22:37. Y ajusticiado en la cruz. Marcos 14:24. Pero el Padre lo resucitará, sentándolo a su derecha. Lucas 18:31 y siguientes. Por eso Jesús, el siervo de Dios, crucificado y resucitado, es la única fuente de salvación. Hechos 4:10. Vamos a un tercer subtítulo, llamado Todos nosotros siervos inútiles. Y esto no es un subtítulo ofensivo de ninguna manera. Francisco asimiló esta actitud cristológica del siervo como la forma más adecuada del seguimiento evangélico de Jesús, hasta el punto de que en las varias presentaciones que hace de sí mismo a través de sus escritos, siempre se muestra como el pequeño y siervo. Por ejemplo, lo encontramos en Testamento 41. Pequeño y despreciable, carta a Antonio, número 1. Hombre vil y caduco, carta a la orden, número 3. El menor de los siervos de Dios, segunda carta a los custodios, número 1. Siervo y súbdito de cuantos habitan en el mundo entero, segunda carta a los fieles, número 1. A los que se siente obligado a servir y a suministrar la palabra de Dios, segunda carta a los fieles, número 2. Esta interiorización de la vida humillante y humillada de Jesús que se expresa es la utilización del término siervo como signo de identidad. No conlleva una infravaloración o baja estima de sí mismo, lo cual, más que un valor espiritual, habría que colocarlo en el campo de lo psiquiátrico. El sentimiento de minoridad, para ser real, tiene que estar únicamente relacionado con Dios, que siendo mayor, se hizo menor por nosotros. A nivel de hermanos, no es posible ser menores, porque esto implicaría admitir que en la fraternidad hay clases, es decir, que también hay hermanos mayores, lo cual va en contra la misma identidad del grupo fraterno, aunque Francisco dice, ustedes son hermanos menores, pero para recordar que no tienen que luchar por obtener prelacías, por obtener beneficios, privilegios, riquezas materiales, dinero, fama, etcétera. Es decir, para evitar la tentación de la soberbia, de la vanagloria, para evitar la separación
de Cristo y del proyecto de ir al cielo. Precisamente Francisco por eso recuerda a los hermanos que todos ustedes son hermanos menores, es decir, hermanos al servicio de la sociedad, de la iglesia y de los más pobres, en los leprosos, en los enfermos. Ahora bien, en este tercer subtítulo, todos nosotros, siervos inútiles, quisiera hacer una breve referencia a todos ustedes son hermanos. La fraternidad por sí misma es un grupo de iguales que no admite gradación en dignidad. El amor servicial por ser recíproco no rebaja a nadie a la condición de menor, de siervo. Por eso Francisco, aunque se autocomprende como menor y siervo, y alienta a los demás, sobre todo a los frailes, a que adopten esta misma actitud, solo utiliza una vez el término siervo en la primera regla o regla novulada, en el capítulo 5, parágrafo 11, para referirse a las relaciones interpersonales de los frailes, prefiriendo en este caso el de hermano. Esto quiere decir que es más bien la fraternidad como tal y no los sujetos, la que asume la responsabilidad del servicio a la sociedad y a la iglesia, expresando el servicio interno de la fraternidad con el término hermano. En este caso conlleva también la minoridad, lo que refiere primera regla o regla novulada, capítulo 5, parágrafos 14 y siguientes. Expresar el servicio fraterno que configura al grupo con una palabra tan cargada de resonancias sociopolíticas como es la de siervo, hubiera sido reproducir el esquema de sociedad que precisamente se pretendía contestar en nombre del Evangelio, aportando un nuevo tipo de convivencia, la fraternidad, donde todos sirven y son servidos desde la igualdad. El peligro de romper este equilibrio evangélico era, y es evidente, aprovecharse de la situación y rodear de dignidad el puesto que uno tiene o el cargo que desempeña, sobre todo cuando esta supuesta dignidad encubre derechos que exigen obligaciones por parte de los demás. Es una tentación que todos hemos tenido, de ahí que Francisco haga la única excepción cuando habla de los ministros y siervos a quienes les ha sido confiado el cuidado de los hermanos, primera regla o regla novulada, capítulo 4, parágrafo 6. Es decir, la responsabilidad de que todos permanezcan abiertos a la voluntad de Dios, segunda carta a los fieles, número 42. En este caso, los títulos de ministro y siervo no son simbólicos, sino que se ajustan a la más cruda realidad, puesto que los frailes pueden hablar y comportarse con ellos como los señores con sus siervos, segunda regla o regla bulada, capítulo 10, parágrafo 5 y siguientes, teniendo en cuenta que se está hablando de señores feudales. Las razones que ofrece Francisco para exigir tal actitud son que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, primera regla, capítulo 4, parágrafo 6, y un ejemplo práctico de ello es la decisión de lavar los pies a sus discípulos. Por lo tanto, el que quiera ser mayor entre los hermanos tiene que convertirse en siervo. Pero más allá o más acá de estos presupuestos teológicos está el hecho de nuestra predisposición a pervertir los cargos y puestos de responsabilidad, utilizándolos en provecho propio. Pues, para que no sea así, como hacen los príncipes de los pueblos y los mayores, Francisco hace acompañar este servicio de la autoridad con el nombre de ministros y siervos. Ahora bien, vayamos a un segundo aspecto en este tercer subtítulo, que se llama los siervos de Dios. La poca utilización del término siervo para expresar las relaciones fraternas, además de esa intencionalidad igualitaria entre los hermanos, tiene otra más profunda, que es, como ya se ha insinuado antes, la de indicar la soberanía de Dios. Con un lenguaje tradicional en la ascética de la Edad Media aplicado a los monjes, la mitad de las admoniciones de San Francisco hablan del siervo de Dios para designar al hermano que ha comprendido la actuación soberana de Dios como única fuente del bien que nos da la existencia, nos acompaña y nos espera al final del camino.
De ahí que nuestra actuación no sea estrictamente esencial a la hora de realizarse este proyecto salvador. Somos siervos inútiles, no porque hagamos mal el trabajo encomendado, sino porque carecemos de protagonismo y por lo tanto se puede prescindir de nosotros sin que el proyecto se derrumbe. El siervo no debe ni siquiera preocuparse de la resonancia de sus actos, más bien debe dejar a Dios el cuidado de darle a estos valor de testimonio y eficacia. La función del siervo se reduce, pues, a dejar que Dios sea el protagonista de la salvación, contribuyendo con la oración y el trabajo a que su voluntad se haga historia, y esto sin pretensión alguna de esgrimir derechos, sino desde una actitud de humilde sencillez. El siervo es el que ha optado por dedicarse completamente al servicio de Dios, haciendo de su vida una parábola del amor divino hacia los hombres. Vamos a un cuarto subtítulo denominado Una fraternidad sin pretensiones. La imagen de Jesús como siervo sufriente que acepta la cruz como forma solidaria de amor a los hombres es la que está en la base de la actitud evangélica de Francisco y por tanto de la fraternidad. La fraternidad nace y vive en un contexto social de ambición y poder, sin otra pretensión que caminar por el camino humillante, pero al fin glorioso que recorrió Jesús como única salida al cerco diabólico que aprisiona al hombre impidiéndole su apertura a Dios. La fraternidad primitiva se presenta como una opción evangélica que contrasta provocativamente con los valores sociales que se están viviendo. Su negativa a entrar sin más por los caminos de la sociedad de su tiempo estaba recorriendo no se debe a esa inmadurez adolescente del que se opone porque sí. Son los valores fundamentales del reino los que se le desvelan como una fuerza capaz y sensata de dar sentido a la vida e intentar organizar las relaciones humanas a partir de ellos. Por eso, su empeño es aceptar el Evangelio como forma de vida y ofrecerlo a los demás, sin ninguna pretensión proselitista, para que llenen también de sentido sus propias vidas. Esta decisión de intentar un nuevo modo de vivir según el Evangelio les convierte por contraste en unos seres extraños, pero a la vez inconscientemente admirados. La cultura de cristiandad que bañaba toda la sociedad medieval le hacía admirar a unos hombres que habían sido capaces de seguir a Jesús de forma consciente, o mejor dicho, consecuente, pero al mismo tiempo no podían consentir que lo hicieran de un modo tan provocativo. La fraternidad franciscana, al tomar en serio el Evangelio, ponía en crisis a una sociedad que se proclamaba creyente, pero que se hacía compatible su fe con los antivalores denunciados por Jesús. Llegamos así a un quinto aspecto. No se apropien de nada. La actitud menor y evangélicamente provocativa de la primitiva fraternidad se extiende asimismo a la desapropiación, no solo de las cosas, sino también de esos valores más sutiles a los que nos agarramos como tabla de salvación de nuestra personalidad, y pueden ser incluso a personas, a lugares, a títulos. Con frecuencia olvidamos que Dios es el bien total, de quien procede todo bien. Es el bien máximo, no hay algo mayor que Dios, y que por tanto debemos reconocer que todos los bienes son de Él y a Él se los debemos devolver. A nosotros no nos pertenecen sino los vicios y pecados, dice Francisco en la primera regla en el capítulo 17, parágrafo 7. De ahí que uno pueda considerarse verdaderamente menor si cuando el Señor obra por medio de él algo bueno, no por ello se enaltece su carne, pues siempre es opuesta a todo lo bueno, sino más bien se considera a sus ojos más vil y se estima menor que todos los otros hombres, lo que dice la admonición 12.5, la admonición 12, número 5, porque lo importante es aceptar con humildad que la fuente del bien no somos nosotros, sino Dios,
Por eso lo coherente es no enaltecerse más por el bien que el Señor dice y obra por medio de uno, que por el bien que dice y obra por medio de los demás. Admonición 17:1. Ya que todo aquel que envidia a su hermano por el bien que Dios dice o hace en él, envidia al mismo Altísimo, que es quien dice y hace todo bien. Admonición 8:3. El que ha comprendido lo que es minoridad no se tiene por mejor cuando es engrandecido y exaltado por los hombres, que cuando es tenido por vil, simple y despreciable, porque cuánto es el hombre ante Dios, cuánto somos tú y yo, y porque cuanto es el hombre ante Dios, tanto es y no más. Admonición 19:1. La grandeza del hombre no está en su propia afirmación, sino en el saberse apoyar en Dios. Por eso se realiza el que sabe restituir todos los bienes al Señor, porque quien se reserva algo para sí está construyendo su personalidad en falso, ya que tarde o temprano se le quitará lo que creía ser fundamento y seguridad, quedándose a la intemperie. Esta actitud de humilde minoridad podía parecer irreal por generalizadora y abstracta. Sin embargo, la historia de la fraternidad tuvo en sus principios momentos de lucidez para hacerse menor, aunque poco a poco se fuera diluyendo hasta desaparecer en la concretización diaria del proyecto de vida como un valor identificativo. La pérdida de la minoridad como valor englobante de la vida franciscana, reduciéndose a lo sumo a la virtud de la humildad, tuvo como consecuencia unos comportamientos similares a los de las restantes órdenes religiosas, sino monásticas. Por ejemplo, los cargos que en la organización de la fraternidad están en función del servicio a la misma, se tomaron como feudos propios desde donde se ejerce el poder y se domina a los demás. Y esto debió de suceder muy pronto, pues ya Francisco advierte en una de sus admoniciones, después de proponer el ejemplo del Señor, quien no vino a ser servido, sino a servir y sobre todo a lavar los pies a los hermanos. Y cuando se alteran más por quitarles de superiores que de lavar los pies, es que se están apropiando peligrosamente del cargo en detrimento de su vocación como menores y hasta de su salvación. Por eso se lamenta de aquellos hermanos que han sido colocados en lo alto por los otros y no quieren abajarse por las buenas. Estos hermanos no han comprendido la verdadera minoridad del servicio, que no ambiciona, aunque lo designen a uno, los altos cargos, sino que prefiere estar siempre a los pies de los demás. Admonición 19:3. La otra forma de apropiación que acompaña a esta de los ministros es la de retener el oficio de predicar, como si se tratara de un derecho. En esto Francisco es también tajante. Ningún ministro o predicador se apropie el ser ministro de los hermanos o el oficio de la predicación, de forma que cuanto se lo impongan, abandone su oficio sin réplica alguna. Esta decisión viene seguida por unas motivaciones evangélicas que ayudan a comprenderla. La actitud fundamental del que acepta el reino con gozo es la humildad, al comprobar que la única fuente de salvación es el mismo Dios y no nosotros. De ahí que sea absurdo enorgullecernos y sobrevalorarnos, adoptando una postura fanfarrona por lo que hacemos o decimos, ya que tal actitud es falsa, por cuanto sabemos por propia experiencia de lo que somos capaces y que en último término la voluntad de hacer el bien escapa a nuestra decisión. ¿Cuántas veces hemos escuchado: oye, pero si aquel nunca escribe, ¿cómo es que ahora escribe? Para escribir solamente yo. Fanfarronería. Porque el don es de Dios. No te lo apropies. O no nos apropiemos los dones, mejor dicho. Vamos a un último punto titulado servidores de todos. La minoridad es una actitud reverencial que brota de la aceptación de la propia pobreza existencial. ¿Qué soy? ¿Qué tengo que no haya recibido de parte de Dios? Pero dicha actitud no se reduce a la sola proclamación de nuestra nada, sino que requiere además
su explicitación en unas relaciones humildes con Dios, con los hermanos y con los demás hombres. La razón es que los valores, o lo que antes llamábamos virtudes, se adquieren y maduran ejerciéndolos, pues de nada serviría estar mentalmente convencidos de la importancia de la minoridad si después no calase hasta esos niveles más profundos del hombre, donde la convicción se hace decisión y la creencia práctica. Por lo tanto, estamos llamados a ser servidores de Dios. Al hablar de los siervos de Dios ya hemos descrito la postura del que se sabe menor y por lo tanto necesita de Dios para que no se le olvide. El concepto de siervo de Dios, elaborado en la Edad Media para expresar la entrega monástica al servicio divino, refleja la disponibilidad total del que se abandona por completo a la voluntad del Señor. Francisco lo utiliza muy escasamente, por ejemplo, en la primera regla, en el capítulo 7, parágrafo 12, y en la segunda regla, en el capítulo 6, parágrafo 4, salvo en las admoniciones que tienen una redacción monaquizante, posiblemente posterior al santo. Quienes sí lo emplean con frecuencia son los biógrafos, tanto los oficiales Tomás de Celano y San Buenaventura, como los anónimos utilizan el apelativo siervo de Dios aplicado a Francisco. En este caso se trata del mismo contenido que se le venía dando tradicionalmente, aunque de una forma más generalizada, la pertenencia al ámbito de la vida religiosa consagrada. Así los tres compañeros, al hablar del conflicto entre Francisco y su padre, quien le demanda ante los cónsules, pone en boca del santo que por la gracia de Dios era ya libre y no estaba bajo la jurisdicción de los cónsules, porque era siervo del solo Altísimo Dios. La razón que dan las autoridades para no detenerle es que desde que se ha puesto al servicio de Dios ha quedado emancipado de nuestra potestad. Lo dice la leyenda de los tres compañeros en el número 19. Pero también se es servidor de los hermanos. El servicio al reino no es ninguna abstracción que permita diluir los contenidos evangélicos de servicio en actitudes y gestos espiritualistas. Si el reino es la concretización del amor salvador de Dios a los hombres, entrar en su dinámica no puede ser otra cosa que reproducir ese mismo amor entre nosotros, pero el amor se manifiesta sobre todo en el servicio, y este se concreta primeramente en lo que tenemos más cerca, es decir, en los hermanos que forman la fraternidad. Por lo tanto, debemos servir a todos por Dios. La disponibilidad en el servicio se caracteriza así. La vocación del hermano menor no se reduce al ámbito de la fraternidad, es en el ancho campo de los hijos de Dios, y aunque de la creación entera, donde se vive y se realiza el creer que la historia es siempre historia de salvación, porque Dios está presente en ella y la acompaña, nos lleva a aceptar y, si es posible, transformar los acontecimientos con el fin de que el reino acontezca y vaya creciendo en el diario caminar de los hombres. Por lo tanto, esto se realiza en el trabajo, en el apostolado, en el servicio a los pobres, en la construcción de la paz. Es importante. En conclusión, la actitud de minoridad que nos ofrece Francisco es fruto de una aguda percepción de lo fundamental del Evangelio. A esta percepción no le es extraña la voluntad de seguimiento radical de Jesús, quien nos manifiesta la debilidad de Dios y su terquedad en entregarse al servicio de los hermanos para su salvación. Esta postura de Jesús es la que define al hombre según Dios, y Francisco la adopta como un valor no negociable en el diseño de la fraternidad evangélica. Si queremos devolverle a la fraternidad su capacidad provocadora al hablar, al haber optado por el radicalismo evangélico, tendremos que recuperar, aunque nos cueste, esta actitud menor, porque la mera retórica de las palabras ya no vale, sino que habrá que pasar a la evidencia de los hechos, de modo que se haga patente nuestra identidad de hermanos menores. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.